Voy a compartir la pantalla. A ver. Ya está. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? ¿Me confirman por el chat o por el micro? Sí, se ve, profesor. Ya, muchas gracias. Continuamos entonces. Entonces habíamos estado empezando a ver lo que es el método de la sustitución o cambio de variable para poder resolver pues estas integrales indefinidas. Entonces vamos a ver ahora esta de aquí. Vamos a ver este correspondiente, esta parte que corresponde al número 6. A ver, atentos. Vamos a ver la integral de esta expresión, ¿no?, que está en la parte 6. Vamos a ver aquí la integral de la parte 6 y que, como habíamos podido observar, tenemos que calcular esa integral porque no aparece esta integral dada en la parte 6 en nuestra tabla básica de integraciones inmediatas. Entonces debemos de calcular esta integral, la integral indefinida de e elevado al arco tangente de x sobre quién, sobre, aquí tenemos este 1 más x al cuadrado. Muy bien, obviamente esta expresión no aparece en la tabla básica de integrales inmediatas, integrales indefinidas inmediatas o antiderivadas. Entonces aquí tenemos que emplear un cambio de variable. Vamos a tener que emplear un cambio de variable y ese cambio de variable es el siguiente. Vamos a indicar por u una expresión. La expresión que indiquemos por u tiene que ser adecuada. ¿Para qué? Para que con este cambio de variable, esta integral se pueda transformar a una integral inmediata, la cual se pueda reconocer en la tabla básica. Entonces, en ese sentido, tenemos que el u lo vamos a tomar como este arco tangente, el arco tangente, y calculamos el diferencial de u. El diferencial de u, ¿a qué es igual? A la derivada del arco tangente, que ya sabemos es 1 sobre quién, sobre 1 más este x al cuadrado, por el diferencial de la variable. ¿Quién es la variable independiente? X. Entonces colocamos la diferencial de x. Ahora, ese cambio de variable lo vamos a llevar aquí a la integral. Entonces tendríamos la integral de quién, de e elevado al arco tangente de x, pero el arco tangente de x es u. Ahora, observen, el diferencial de x sobre 1 más x cuadrado, aquí lo tenemos, diferencial de x sobre 1 más x cuadrado, no es otra cosa que el diferencial de u. Entonces aquí sería por el diferencial de u. Ahora, esta integral indefinida la vamos a calcular en términos de la variable u. Pero esta expresión, la integral de e a la u, es una integral inmediata, ¿de acuerdo? Es una integral indefinida que la podemos calcular directamente. La integral indefinida de e a la u es simplemente e elevado a la u. Más no se olviden una constante de integración c. Ojo, no puede quedar en esta forma de aquí. No puede quedar como la variable u. Tenemos que regresar a la variable original, que es x. Entonces, por ese motivo, aquí evaluamos. Entonces tenemos, o reemplazamos, perdón. ¿Quién es el u? El arco tangente de x. Entonces colocamos e elevado al arco tangente de x, porque eso representa el u, y más la constante, y de esa manera ya tenemos calculada la antiderivada más general, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el procedimiento correspondiente que debemos de tener en cuenta. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver ahora esta otra integral, ¿no? Entonces estamos viendo aquí el procedimiento para calcular pues esas correspondientes integrales. Así es que ahora vamos a ver lo correspondiente a esta otra expresión, que es la parte, la número 3, que aparentemente resulta una expresión complicada. Entonces vamos a continuar aquí con la expresión número 3, con esta expresión correspondiente. ¿De acuerdo? Esta integral de x al cuadrado más 1 sobre la raíz de este x al cubo más 3x más 4. Entonces vamos a colocar esa expresión en esta parte. ¿Ya? Recuerden que este es el número, no se vayan a confundir. Esto correspondía al número, vamos a colocar
integral, la que hemos hecho hace un momento, corresponde al número 6. Ahora vamos a ver la del número 3. Entonces, esto corresponde a la integral que aparece en la parte 6. Ahora vamos a ver la integral que aparece, la integral indefinida que aparece en la parte 3, que corresponde pues a este x al cuadrado. ¿Y qué más tenemos? Vamos a observar que más tenemos más 1 sobre la raíz. Vamos a colocar aquí sería más 1. Y todo esto sobre ¿quién? Todo esto sobre la raíz cuadrada de x elevado al cubo. Y el otro término, como podemos observar, corresponde a ¿quién? Corresponde a 3x más 4. Entonces colocamos aquí 3x más 4. Sería más 3x más 4. Diferencial de x. Entonces queremos hallar la antiderivada de esta expresión de aquí. Pero así como está la expresión, no aparece en la tabla básica. Así es que lo que vamos a hacer es un cambio de variable o sustitución. ¿Cuál va a ser el cambio de variable o sustitución que realicemos? Miren, la misma expresión ya nos sugiere cuál es el cambio de variable o sustitución correspondiente. Observen aquí, dentro del radical tenemos x al cubo más 3x más 4. Si derivan esta expresión, vamos a obtener 3, ¿por quién? Por x al cuadrado más 3. Y en el numerador aparece un x al cuadrado más 1. Entonces, la misma expresión ya nos sugiere el cambio de variable a realizar. Entonces, vamos a realizar la siguiente sustitución o cambio de variable. Vamos a indicar que el u sea esta expresión que está dentro del radical, que sería x al cubo más 3 por este x más 4. Porque cuando calculemos el diferencial de u, vamos a obtener aquí, observen, vamos a obtener en este caso lo siguiente. La derivada de este x al cubo resulta 3x al cuadrado. La derivada de este 3x nos resulta simplemente 3. Y la derivada de la constante 4 que está sumando es 0. Y todo eso multiplicado por el diferencial de la variable. Quien es la variable aquí es x, entonces se multiplica por el diferencial de x. Entonces, ahora lo que hacemos es reemplazar el cambio de variable en esta expresión. ¿Qué nos queda? Observen, observen en este caso. Con respecto a este término de aquí, podemos acomodarlo de una manera mucho más adecuada. Miren, se factoriza el 3 porque aparece en ambos términos y nos queda 3 por ¿quién? Por x al cuadrado más 1, diferencial de x. Entonces, aquí notamos que tenemos esta expresión. En el numerador aparece x al cuadrado más 1 por el diferencial de x, pero lo que nos estaría faltando es el factor 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos y dividimos por 3 para que la expresión no varíe. Recuerden que en una integral indefinida, ¿qué ocurre con las constantes? Pueden entrar y salir fuera de la integral indefinida. Entonces, por ese motivo, esta expresión la vamos a escribir de la siguiente manera. Observen, tenemos este x al cuadrado más 1 sobre ¿quién? Sobre, aquí tenemos la raíz cuadrada de esta expresión que corresponde a x al cubo más 3x más 4. Y ojo, diferencial de x. Pero ¿qué hacemos ahora? Multiplicamos por el factor 3. Y para que la expresión no varíe, dividimos también por 1/3. ¿De acuerdo? Entonces, o mejor dicho, multiplicamos por 1/3. Recuerden que este 3 sale y se cancela y no estamos alterando la expresión. Lo único que estamos haciendo es acomodar la expresión para poder realizar un proceso de integración, o mejor dicho, para identificar una integral, ¿no? Una integral indefinida que sea inmediata. ¿De acuerdo? Que la podamos reconocer rápidamente en la tabla de integrales indefinidas. Entonces, esto resulta 1/3. Observen, ahora cambiamos toda la nueva variable. 3 por x al cuadrado más 1 diferencial de x, ¿quién es? Aquí está, miren. 3 por x al cuadrado más 1 diferencial de x, ¿quién es? Es el diferencial de la nueva variable u. Y en el denominador tenemos la raíz cuadrada de ¿quién?
de este x al cubo más 3x más 4, el cual simplemente es u. Y esto es igual a ¿quién? Es igual a 1/3 que multiplica a la integral de ¿quién? Este 1 sobre la raíz de u se puede escribir de la siguiente manera, como simplemente este u elevado a la menos 1/2. ¿Diferencial de quién? Diferencial de u. Esa expresión que tenemos aquí, efectivamente ya la podemos, ¿no?, calcular, porque es una integral inmediata, ¿no? Es una integral inmediata. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Eso es lo que vamos a ver, ¿no?, a continuación. Entonces, vamos a tener en cuenta aquí lo siguiente. Observen. Esta integral, como ya sabemos, nos resulta de la siguiente manera. La integral de u a la menos 1/2 diferencial de u es u elevado a la menos 1/2 más 1 sobre, aquí tenemos menos 1/2 más 1. Y no se olviden de la constante de integración c, ¿de acuerdo? Más una constante c. Entonces, esto nos resulta, ahora efectuamos operaciones. Tenemos aquí 1/3 y aquí vamos a obtener lo siguiente. Sería u elevado a la menos 1/2 más 1 es u elevado a la 1/2. Y en el denominador también nos resulta 1/2 más esta constante c. Este 2 que está aquí en el denominador pasa al numerador y nos resulta la siguiente expresión. Observen, esto es igual a ¿quién? Esto es igual a 2/3. ¿Por qué? Porque el 2 pasa al numerador por este u elevado a la 1/2 más la constante c. Recuerden que no puede quedar el u. Tenemos que regresar a la variable original. Pero ¿quién es el u? Aquí lo tenemos, miren. El u es x al cubo más 3x más 4. Entonces, aquí vamos a tener 2/3. ¿Por quién? En vez de u reemplazamos x elevado al cubo más 3 por este x más 4, ¿no?, que es lo que corresponde al u. Eso corresponde al u. Y todo ello está elevado al exponente 1/2. ¿Más quién? Más la constante c. Ahí está. Y esa sería la antiderivada de ¿quién? De esta expresión de aquí, que aparentemente resultaba complicada, pero con un cambio de variable la estamos transformando a una integral que se puede reconocer en la tabla básica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna consulta aquí? A ver, ¿alguna consulta? Ninguna consulta, entonces vamos a continuar. Recuerden que si tuvieran alguna consulta o duda, entonces aquí simplemente, ¿no?, me indican, ya sea por el chat que lo estoy verificando, o simplemente abren el audio, ¿no?, abren el micro. Muy bien, vamos a continuar y vamos a tener aquí lo siguiente, ¿ya? Entonces, de esa manera trabajan los ejercicios que se encuentran aquí. Aquí también encuentran la correspondiente solución, ¿sí? Entonces, ya pueden verificar esos otros ejercicios correspondientes. Bien, vamos a complicar un poquito más la expresión, vamos a complicar un poquito más, ¿no?, ahora con términos que presentan, ¿qué cosa? Expresiones logarítmicas, ¿no?, y también exponenciales, como pueden observar en esta parte de aquí. Entonces vamos a ver algunos ejercicios o ejemplos que estamos indicando en esta parte. A ver, llevamos, ¿no?, estas expresiones, las vamos a llevar donde aquí para poder, pues, realizar la operación correspondiente y luego efectuar las operaciones de manera adecuada. Entonces, a ver, nos llevamos aquí a esta plantilla y continuamos aquí con los ejemplos o ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. A ver, ojo, aquí también nos dice utilizando el método de sustitución,
resuelva cada una de estas integrales que estamos observando aquí. Recuerden que el método de sustitución tiene por objetivo, ¿cuál es el objetivo? Transformar la integral en una integral que se pueda reconocer en la tabla básica, ¿de acuerdo? Para poder hallar la antiderivada correspondiente. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Y para ello, tenemos lo siguiente. Observen, a ver, empecemos con el primer ejercicio, el 1, en donde tenemos que calcular la integral del logaritmo natural de x sobre x, diferencial de x. Esta expresión, así como está, no aparece ¿dónde? No aparece en la tabla básica. Entonces, lo que vamos a realizar efectivamente es un cambio de variable o una sustitución. Entonces, aquí la sustitución que vamos a realizar es la siguiente. Miren, la misma expresión ya nos sugiere cuál es el cambio de variable o sustitución que se pueda realizar, ¿no? La misma expresión ya nos lo sugiere. Entonces, en este caso, vamos a observar la expresión. Aquí hay un logaritmo natural de x, pero también aparece un 1 sobre x. ¿Qué cosa es el 1 sobre x del logaritmo de x? Efectivamente, es su derivada. Entonces, vamos a tener en cuenta aquí la siguiente sustitución. Observen, vamos a indicar como la nueva variable u el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque cuando calculemos el diferencial de u, eso se obtiene de esta manera. Derivamos el logaritmo natural y eso resulta 1 sobre x. ¿Por quién? Por el diferencial de la variable x. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, eso se reemplaza ¿dónde? Aquí en la expresión. Entonces, observamos que esta expresión va a quedar de la siguiente manera. Tenemos la integral de ¿quién? Observen, el logaritmo de x es la nueva variable u. Mientras que el diferencial de x sobre x, miren aquí, el diferencial de x sobre x, ¿quién es? Representa el diferencial de la nueva variable que es u. Ahora, esta expresión, esta integral indefinida, es una integral inmediata, ¿no? ¿A qué es igual la integral de este u diferencial de u? Es simplemente u elevado a la 1 más 1, es decir, al cuadrado, sobre 1 más 1, que es 2. Más quién, más una constante k de integración, k o cualquier otra letra. Ojo, ¿el resultado puede quedar en términos de u? No, tenemos que regresar a la variable original, ¿de acuerdo? Y la variable original, ¿quién es? Es x. Por ese motivo, observen, donde observen u, lo reemplazan por el logaritmo de x. ¿Dónde? Aquí. Así es que nos queda logaritmo natural de x, que es el u, elevado al cuadrado, multiplicado por este 1/2. Y no se olviden más la constante k de integración. Y ya tienen esa integral. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que la expresión, el integrando, parecía una expresión complicada, con un cambio de variable se transforma o se lleva a una expresión que es mucho más, ¿no? Más fácil de reconocer en la tabla de integrales inmediatas. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí la número 3. Vamos a ver en este caso la número 3. A ver qué sucede con esta número 3. A ver, en esta parte vamos a calcular. Vamos a calcular esta integral. La que está en la número 3. Y tenemos la integral de ¿quién? La integral del diferencial de x sobre, aquí tenemos esta expresión que es el x, que multiplica a este 1 más el logaritmo natural elevado al cuadrado de x. Muy bien, entonces como podemos observar, aquí también tenemos esa dificultad. ¿Cuál? Que la expresión que tenemos aquí es complicada y no aparece en la tabla básica de integrales indefinidas e inmediatas, la que hemos mostrado pues, ¿no? En la clase hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que debemos de observar? Efectuar un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? En muchas ocasiones la misma expresión lo sugiere.
Miren, notamos que hay un logaritmo natural de x, pero también notamos que hay un 1 sobre x. ¿Qué cosa es el 1 sobre x del logaritmo natural de x? Es su derivada. Entonces, por ese motivo, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Una sustitución o cambio de variable. ¿Cuál es? Esta de aquí. Nuevamente u igual al logaritmo de quién de x, porque el diferencial de u va a ser igual a la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por quién por el diferencial de x. Entonces, este es el cambio de variable que debemos realizar. Vamos a ver cómo queda la integral indefinida. A ver, observen, tenemos la integral aquí y como pueden observar, este dx sobre x, ¿quién es? El dx sobre x es el diferencial de u. ¿Sobre quién? Sobre, aquí tenemos 1 más el logaritmo de x al cuadrado. Pero el logaritmo de x, ¿quién es? Es u. Entonces reemplazamos este u elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a la integral de ¿quién? ¿No? Bueno, esa integral ya la podemos reconocer. Esta integral es una integral inmediata, esta integral impropia. ¿Quién es la antiderivada de 1 sobre 1 más u al cuadrado? O mejor dicho, en otras palabras, la derivada de qué función nos resulta 1 sobre 1 más u al cuadrado. A ver, la derivada de qué función nos resulta 1 sobre 1 más u al cuadrado. A ver, indiquen. El arco tangente, profesor. Exacto, el arco tangente. Entonces, muy bien, ¿ah? Esto nos va a resultar efectivamente el arco tangente de ¿quién? De u, más la constante de integración k o cualquier otra letra. Aquí está. Ojo, pero ya saben que no puede quedar la expresión en términos de la variable u, porque es la variable, el cambio de variable que se ha empleado. Tenemos que regresar a la variable original que es x. Para ello reemplazamos el u, que es el logaritmo de x. Entonces nos queda simplemente este arco tangente de ¿quién? De, en vez del u, colocamos el logaritmo de x más la constante k, y de esa manera ya tenemos la antiderivada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta en este caso correspondiente. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que debemos de observar con respecto a esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de observar en esta parte de aquí. Ojo, de igual manera pueden trabajar con esta expresión, con el ejercicio, el número 5, ¿no? El número 2 y el número 4. Tienen que efectuar un cambio de variable adecuado. Entonces, si desean, vamos a observar aquí, vamos a observar, mejor dicho, el ejemplo 5. ¿Ya? A ver, vamos a ver este 5, el cambio de variable que, como ya hemos indicado, en muchas veces el cambio de variable lo sugiere la misma expresión. Aquí tenemos la integral de qué expresión, a ver aquí, de menos 4x más 1, entonces colocamos menos 4x más 1, y en el denominador tenemos efectivamente esta expresión, que es 4x cuadrado menos 2x más 5. Entonces colocamos 4x cuadrado menos 2x más 5. Diferencial de x. Y vamos a observar aquí lo siguiente. Miren, en el denominador tenemos esta expresión, 4x al cuadrado menos 2x más 5, mientras que en el numerador se tiene esta expresión que es menos 4x más 1. Entonces, aquí notamos una relación con respecto a la derivada del denominador. Entonces, por ese motivo, vamos a efectuar este cambio de variable. El u va a ser igual a ¿quién? Lo tomamos como el denominador, que es 4x al cuadrado menos 2x más 5. Ahora calculamos el diferencial de u y eso nos va a resultar la siguiente expresión. Sería la derivada de esta expresión, y la derivada de 4x menos 2x más 5 sería de la siguiente manera. Deriven el x al cuadrado, nos resulta 2x por el 4, tenemos 8x.
Deriven el menos 2x, nos resulta menos 2. Y deriven en este caso el 5, que resulta 0. Y todo esto multiplicado por el diferencial de la variable, que en este caso es x. Muy bien, seguimos efectuando la operación y en este caso vamos a tener lo siguiente. Aquí todavía podemos factorizar 2. Si se factoriza 2, la expresión queda de esta manera. 4x menos 1 diferencial de x. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es acomodar esta expresión que aparece en el integrando para poder reemplazar lo que corresponde al diferencial de u y lo que corresponde pues al u. Entonces esta expresión va a ser igual a lo siguiente. Observen, previamente podemos factorizar el menos. Si factorizamos en este caso el menos, vamos a tener aquí menos y aquí nos queda simplemente 4x menos 1, debido a que se está factorizando el menos. ¿Sobre quién? Sobre la expresión que corresponde a 4x al cuadrado menos 2 veces x más 5, diferencial de x. ¿De acuerdo? ¿Y esto a qué va a ser igual? Ahora sí, realizamos el cambio de variable. Miren, lo que corresponde a este 4x menos 1 diferencial de x, ¿quién es? 4x menos 1 diferencial de x, ¿no? Es el diferencial de u, pero está faltando el factor 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos aquí por 2 y para que la expresión no varíe, multiplicamos también aquí fuera por un medio. Recuerden que las constantes entran y salen fuera de la integral indefinida y de esa manera no nos altera la expresión. Solamente estamos realizando un acomodo que se necesita para poder reemplazar o realizar el cambio de variable. Entonces, esta expresión queda de esta manera. Sería menos un medio que multiplica a quién, a la integral de esta expresión. Miren, 2 por 4x menos 1 diferencial de x. 2 por 4x menos 1 diferencial de x, ¿con quién coincide? Con el diferencial de u. Entonces colocamos el diferencial de u porque toda esa expresión es efectivamente el diferencial de u. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre este 4x al cuadrado menos 2x más 5, el cual no es otra cosa que el u. Muy bien, y ahora recuerden la tabla básica. ¿Cuánto es la integral? La integral indefinida de 1 sobre u diferencial de u. Eso corresponde a quién? Al logaritmo natural de quién? Del valor absoluto de u. No se olviden, ¿no? Esa es una integral inmediata. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo del valor absoluto de u es 1 sobre u. Y no se olviden aquí más una constante de integración k. ¿La expresión puede quedar de esa manera? No puede quedar de esa manera. ¿Cómo queda la expresión? Tenemos que retornar a la variable original. Y la variable original es x. Por ese motivo, donde observen el u, lo reemplazan por 4x cuadrado menos 2x más 5. Entonces aquí tendríamos menos un medio por el logaritmo natural de ¿quién? Del valor absoluto de 4e por este x al cuadrado menos 2x más 5. Y más la constante k. Ya está. Y eso viene a ser pues la integral indefinida de esta expresión, ¿no? Calculada con el cambio de variable correspondiente. Y ojo, aquí tienen la siguiente fórmula de integral que debemos de tener en cuenta. Miren, observen, si tenemos la integral de una expresión que tiene esta forma, en el denominador aparece una expresión en x y en el numerador aparece la derivada de esa expresión. Entonces, la integral indefinida simplemente será el logaritmo natural del valor absoluto del denominador. Y no se olviden más la constante de integración. Ahí tienen precisamente esta formulita de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo resaltamos de esta manera. Ahí está.
¿Ya? Eso lo resaltamos de esta correspondiente manera. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ojo, los demás ejemplos los pueden observar aquí en el material, los pueden ir trabajando, ¿no?, de la manera como hemos mencionado. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver otro método. Todavía tenemos un poco de tiempo para ver otro método de integración. Ojo, lo que hemos visto en esta sesión es el concepto de antiderivada y luego a partir de ahí algunas integrales inmediatas que nos es fácil de reconocer por el proceso de integración. Luego hemos visto lo que es la integración, ¿no?, mediante un cambio de variable o sustitución. Y ahora vamos a ver lo que corresponde al método de la integración por partes. Entonces, vamos a describir precisamente en qué consiste este método de integración por partes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar, en este caso, lo siguiente. Entonces, a ver, atentos aquí. Vamos a explicar lo siguiente. Vamos a ver este método de integración por partes. Vamos a ver este método de integración por partes. Observen. Y para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tenemos f y g, funciones que van del intervalo a b a los reales. Son funciones derivables en el intervalo correspondiente. Entonces, ojo, se cumple por la regla de la derivada del producto, se cumple que la derivada del producto, observen, de este f de x por g de x, es igual a la derivada del primer factor f por el segundo factor más el primer factor f por la derivada del segundo factor. Muy bien, una vez que ya tenemos la fórmula de la derivada del producto, observamos aquí un detalle. Observamos aquí un detalle. A ver, un momentito. Un ratito, el cursor se está. Ahora sí. Entonces, observen. Este término de aquí, este término correspondiente, primera derivada de f por el g de x, pasa a restar a esta derivada del producto. Y tenemos esta expresión. ¿Cuál expresión? Que el f por la derivada de g de x va a ser igual a ¿quién? A la derivada de este f por g, a la derivada de este producto, menos esta derivada de f por el g de x. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Integramos toda esta expresión a ambos miembros. Integramos aquí e integramos aquí. Ojo, cuando integremos en esta parte correspondiente, vamos a tener la integral de toda esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, esta integral afecta a todo. Por eso que colocamos el diferencial de x aquí. Muy bien, ¿cómo queda la expresión? Ahora, en este segundo miembro, aplicamos pues la propiedad de integrales indefinidas que corresponden a que la integral indefinida de una diferencia es diferencia de integrales indefinidas. Entonces nos queda la integral de ¿quién? De la derivada del producto de f por g, diferencial de x, menos la integral indefinida de la derivada del f de x por el g de x. Y ahora observamos que la operación de derivación e integración son operaciones inversas, así es que estas se cancelan. ¿De acuerdo? Entonces se cancela esta integral indefinida con la derivación. Y lo que nos queda es lo siguiente. Lo que nos queda es simplemente el f de x por el g de x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué expresión estamos llegando? Estamos llegando a esta expresión que nos va a representar la fórmula del método de integración por partes. Entonces, observen aquí, tenemos que la integral de este f de x por la derivada de este g de x diferencial de x es igual al f de x por el g de x menos la integral de la derivada del f por el g de x diferencial de x. Esta fórmula de aquí la podemos expresar en términos de
el siguiente cambio de variable. Observe, vamos a identificar como función u al f de x. A este f de x lo identificamos como el u. Y a lo que queda, a todo lo que queda, lo identificamos como el d de b. ¿De acuerdo? Y lo que queda es la derivada de g de x diferencial de x. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Observen, calculamos en este caso el diferencial de u. Observen cómo calculan el diferencial de u. Simplemente derivan esta función f, así que les queda simplemente el f' de x por la diferencial de la variable x. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces de esta manera vamos a tener en cuenta aquí lo siguiente. Ahora, con respecto a esta otra expresión, el diferencial de v o de b es la derivada de g con respecto a x, diferencial de x. Entonces, integramos ambas expresiones para identificar quién es el b. Entonces, el b, ¿quién es? Después del proceso de integración, se cancela la derivada con la integral y también aquí se cancela la integral con esta diferencial y nos queda simplemente b. Y eso es igual a ¿quién? Al g de x. Y de esta manera tenemos lo siguiente. Esta es la formulita de integración por partes. ¿De acuerdo? Entonces, identificamos quién hace el papel del u, quién hace el papel del d de b, y luego calculamos el du por quién, el du y el b. ¿De acuerdo? Y una vez que realizamos eso, simplemente aplicamos esta formulita que está dada por esta expresión. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos lo siguiente, que la integral, observen, aquí tenemos que la integral de quién, del u por el db, es decir, de este f de x por el g' de x, es igual a quién, al u por el b, ¿de acuerdo? Es igual al u por el b, es decir, el f de x por el g de x, ¿no? El u por el b, menos la integral del b, que es el g de x, por la derivada de quién, del f de x, pero esa derivada del f de x diferencial de x es el du, aquí está. En otras palabras, aquí podemos recordar pues esta formulita de la siguiente manera. Identificamos quién es el u, identificamos quién es el d de b, que es lo que queda, luego calculamos el du y luego obtenemos el b y aplicamos esta regla de aquí. Aplicamos esta regla de aquí, que está dada de la siguiente manera. La integral de quién, la integral de este u por d de b va a ser igual a quién, miren, el u por el b, ahí está, menos la integral del b por el du, menos la integral del b por el du, ahí está la expresión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta con respecto a la fórmula de integración por partes. ¿Ya? Esta es la fórmula de integración por partes y es la que se va a aplicar para poder hallar, pues, la integral de cierto tipo de expresiones. Y hay que tener en cuenta también cómo son las expresiones en la cual podemos aplicar este método del proceso de integración por partes. Un detalle, ojo, la idea de aplicar este proceso, esta fórmula denominada integración por partes, es que se quiere transformar esta integral, que de repente pueda presentar expresiones complicadas, se puede expresar de esta manera, en donde esta integral de aquí ya sea una integral que sea más fácil de calcular, porque no tiene sentido generar una integral aquí que sea más difícil que calcular la que se quería inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces, para poder realizar o cumplir con ese objetivo, hay que tomar adecuadamente quién hace el papel de u y quién hace el papel de d de b en la expresión que tengamos como integrando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos de observar. Ya saben, ¿no? Esta formulita es la fórmula de integración por partes. A ver, vamos a ver ahora lo siguiente. Muy bien, entonces aquí hay algunas fórmulas que son muy importantes tenerlas en cuenta para poder pues calcular
precisamente o aplicar de manera adecuada esta fórmula de integración por partes. Entonces, miren, ¿no? Miren aquí estas fórmulas, ¿no? Esto lo tienen en el material, así es que lo pueden revisar también. Miren aquí, tenemos algunos cambios de variable que debemos de tener en cuenta en este caso, ¿no? O mejor dicho, la elección que se debe de realizar con respecto a quién va a ser el U y quién va a ser el que haga el papel del DDB. Miren, si tienen una integral indefinida de esta forma, que es x a la n, en donde el integrando es x a la n por e a la x diferencial de x, entonces esto de aquí tiene la forma de un polinomio por un exponencial. ¿A quién eligen como u? Eligen como u al polinomio, es decir, a x a la n. Y lo que queda lo eligen como el DDB. El DDB será efectivamente este e a la x diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta si se nos presenta este tipo de expresiones, en donde ahí obligatoriamente vamos a tener que aplicar el método de integración por partes, eligiendo adecuadamente el que hace el papel de u y el que hace el papel del DDB. ¿De acuerdo? Y de manera más general, aquí ya se coloca un polinomio. Miren, aquí en la parte 2, la integral de un polinomio de grado n que multiplica una exponencial de la forma e a la x, diferencial de x. Entonces aquí hay que aplicar también el método de integración por partes, en donde el u que se elija tiene que ser el polinomio. Y el DDB va a ser la expresión que queda, es decir, e a la x diferencial de x. ¿De acuerdo? De igual manera, aquí en la integral indefinida que aparece en la parte 3, tenemos x a la n por un coseno de x diferencial de x. Aquí de igual forma, cuando se tenga este tipo de expresiones, un x a la n por el coseno de x, obligatoriamente hay que utilizar el método de integración por partes, en donde deben de elegir como u a quien lo eligen, al x a la n. Y el DDB, la expresión que queda, que es el coseno de x diferencial de x. ¿De acuerdo? De manera más general, si observen aquí en la parte 4, si tenemos la integral indefinida de este polinomio de grado n de x, del coseno de ax diferencial de x, entonces, ¿qué resulta? Aquí también se tiene que aplicar el método de integración por partes obligatoriamente, ¿ya? En donde van a elegir la expresión u como el polinomio de grado n. Y van a elegir lo que queda, que es el coseno de ax diferencial de x, lo eligen como el DDB. ¿De acuerdo? De igual manera, para la expresión seno por un polinomio, y aquí también observen si tienen la integral de un logaritmo elevado a un exponente n, logaritmo de x elevado a ese logaritmo a un exponente n, esta integral se tiene que aplicar la fórmula de integración por partes, en donde se va a tener que elegir efectivamente como u al logaritmo de x elevado a la n. Y el DDB se elige lo que ha quedado, que es el diferencial de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de igual forma, si es que queremos calcular la integral indefinida del logaritmo elevado a la n, el logaritmo de x elevado a la n, multiplicado por un x a la r. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Tomamos como u el logaritmo de x elevado a la n, y lo que queda, que es x a la r por el diferencial de x, se toma como el DDB. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se está mostrando una serie de ¿qué? Una serie de integrandos en donde vamos a tener que aplicar obligatoriamente el método de integración por partes. ¿De acuerdo? Muy bien, de igual manera tenemos aquí lo siguiente. Aquí tenemos que también se aplica el método de integración por partes cuando tenemos pues expresiones en el integrando de la forma un exponencial por un coseno. En ese caso, el u toma la exponencial y el DDB lo que queda que es el coseno. ¿De acuerdo? De igual manera para integrales cuyo integrando tiene la forma de exponenciales por seno. ¿De acuerdo?
y también para expresiones que contengan este tipo de, ¿no?, integrandos, coseno evaluando al logaritmo de x, o el seno evaluando al logaritmo de x, diferencial de x. En ese tipo de situaciones, también se aplica el método de integración por partes y se elige como u, ¿no?, al coseno del logaritmo de x. Y lo que queda precisamente, que viene a ser el diferencial de x, se toma como el de b. De igual manera, para la expresión que tenemos aquí, la integral indefinida de este seno del logaritmo de x, se va a aplicar el método de integración por partes y efectivamente aquí tenemos la expresión quién es u y quién es el de b. De igual manera, para estas otras expresiones, ¿no?, ya sea que aparezca en el integrando un arco tangente de x, o un seno a la m, a un exponente m, o un coseno al exponente m, o una secante a la m, y aquí ya están indicados quién es el u, quién es el db, a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Aquí también se presentan algunas expresiones correspondientes. Miren, una observación que debemos de tener en cuenta. Tratar de recordar todos estos cambios de variable puede resultar tedioso, claro que sí. Por ello, se utilizan algunas reglas mnemotécnicas, ¿no?, para poder elegir quién es el u, ¿ya? ¿Y cuáles son esas reglas mnemotécnicas? Aquí la vamos a indicar, ¿no? Aquí miren, este denominado método Alpes es simplemente una regla mnemotécnica que se refiere a lo siguiente, ¿no? El A va a representar los arcos trigonométricos, el P los logaritmos, el L, perdón, los logaritmos, el P las potencias o polinomios, el E las exponenciales y el S los senos y cosenos. O también lo pueden recordar esta regla mnemotécnica indicado por este método Liptes, ¿no?, en donde L va a representar los logaritmos, el I nos va a representar las trigonométricas inversas, el P nos representa potencias o polinomios de X, el T representa las trigonométricas directas, el H las funciones trigonométricas hiperbólicas y el E las exponenciales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué es eso? Para poder, pues, ¿no?, recordar los cambios de variable que se pueden elegir, en donde se puede elegir el u. Entonces, ¿no?, lo pueden elegir utilizando, pues, estas reglas mnemotécnicas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo correspondiente a esta parte. Y aquí vamos a ver algunos ejercicios en donde vamos a aplicar este correspondiente método. Pero eso ya lo estaremos viendo la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Bien, por su parte ustedes pueden ir revisando el material, ¿no? Van revisando el material y de repente mientras vamos explicando, si tienen alguna consulta, hacen la correspondiente pregunta, ¿no?, de lo que no han entendido o han observado en el material. Muy bien. Vamos a tomar la asistencia antes que nos gane el tiempo. A ver, un momentito. Vamos a tomar la asistencia.